Muy buenas noches, Dios les bendiga en esta oportunidad. Estoy acompañado de mi hermana Rosmira. Vamos a dar lectura de la palabra de Dios, el libro de Mateo capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Les invito a cada uno de ustedes a que pueda coger su Biblia, abrir en este libro, en este pasaje, y antes de dar la lectura, poder acercarse a orar. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor Dios, te damos las gracias por permitir, Padre Santo, de que nos podamos, Señor Dios, a través de estas redes, compartir tu palabra a diferentes personas. Padre Santo, también permite, Señor Dios, de que la interpretación o la síntesis, Señor, que damos, Señor Dios, de esta lectura bíblica, sea bajo tu dirección, sea tu palabra y no la nuestra. Llénanos de tu presencia, a mi hermana Flor y a mí, Señor Dios, y también, Señor Dios, obra, Señor, en la vida de aquellos que están, Señor Dios, detrás de estas pantallas, Señor Dios, escuchando tu palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su nombre sea exaltado. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así, Mateo capítulo 11, versículo 1, el título es Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2 dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hasta ahí vamos a hacer una síntesis. Sucede que Jesús y sus 12 discípulos estaban yendo a predicar. Entonces, en ese mismo momento, Juan el Bautista estaba encarcelado y había oído de que Jesús iba con sus 12 discípulos. Entonces, al oír esto, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús de esta manera. Versículo
versículo 2 dice, versículo 3 dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esa es la pregunta que le hicieron los discípulos de Juan a Jesús. Ahora, cuando dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es una pregunta para confirmar si Jesús era el Cristo. Pero yo les hago una pregunta en este momento para que ustedes puedan reflexionar. Cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, vino y dijo, ¿qué cosa es lo que dijo? He aquí viene el Cordero de Dios, de quien no soy digno de desatar el calzado. Eso es lo que dijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó allí? Él lo reconoció a Jesús como Cristo. Después de eso, después de ser bautizado Jesús, viene el Espíritu Santo en forma de paloma a posarse sobre Jesús, confirmando de esta manera que Él era el que había de venir. Pero ¿por qué Juan el Bautista dudó de que si Jesús era el Cristo? Tal vez en este momento tú te sientas así como Juan el Bautista, con esa duda, porque justo Juan el Bautista estaba en la cárcel y no sabemos qué cosas haya pasado en la cárcel, no sabemos el dolor que haya pasado. Tal vez nosotros pasamos momentos así difíciles, momentos de prisión, sufrimiento, y en esos momentos nos entra la duda. Aun cuando Juan el Bautista era un profeta y de los más grandes, hasta más que profeta, lo dijo Jesús, porque Juan el Bautista era quien iba a preparar el camino del Señor. Ahora, ¿cómo le responde Jesús a los discípulos que envió Juan el Bautista? Le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué cosa te convence a ti de que Jesús es Dios? A Juan el Bautista le convenció el testimonio, le convenció los milagros que hizo Jesús, lo que hizo Jesús, lo que estaba escrito acerca del Mesías. Ahora, ¿qué te convence a ti? ¿Qué es lo que te tiene que convencer? ¿Qué tenemos a la mano? Tenemos la poderosa palabra de Dios. Tenemos que creer en las cosas que hizo Dios allí. Es por fe. Y nosotros así nos acercaremos a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice esta palabra de Dios, no? Dice que Juan el Bautista era aquel que iba a preparar el camino del Señor. Esta persona ha sido grande. Esa persona es grande. Y dime, siendo grande, Juan el Bautista ha tenido esta duda. Y cuanto más cada uno de nosotros, en un momento tendremos dudas, pero nos quedaremos en la duda. ¿Está bien que nos quedemos en la duda? Vamos a los siguientes versículos. Vamos a leer a partir del versículo 20 que nos dice. Versículo 20 dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieren hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida.
Porque si en Sodoma se hubiere hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vemos aquí que hay naciones que se quedaron en más que dudas, sino que ya no creyeron ya en los milagros de Jesús, ¿no? Aquí dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, ¿no? Estas dos naciones, aún viendo lo que Jesús ha hecho en estos lugares, o ha hecho alrededor de estos lugares, ellos no creyeron. Por eso dice, ay de ti. Si se hubiesen hecho estos milagros, ¿no? Ya se hubiesen arrepentido, ¿no? Y también nos habla de Capernaum. Pero dice, y tú Capernaum, ¿no? Viendo todo lo que se ha hecho en Capernaum, porque la Biblia sí menciona de bastantes milagros que se hicieron en Capernaum, pero Capernaum tampoco no quiso creer, sino que pero si estos milagros se hubiesen hecho en Sodoma, Sodoma ya se hubiese arrepentido. Eso es lo que menciona. Entonces, Capernaum, Corazín y Betsaida se quedaron en la duda. Juan el Bautista también tuvo duda, pero él no se quedó en la duda. Pero hay quienes se quedan en la duda. Pero ¿qué pasa con estas personas que quedan en la duda? Dice geográficamente Betsaida y Corazín ahorita están desiertos, no hay nada ahí. ¿Y qué pasó con Capernaum? Capernaum es un lugar turístico, pero ¿qué hay en ese lugar turístico? Hay ruinas. Y entonces no hay vida, no hay quien la habite. Entonces, ¿qué destino quieres para ti si estás en duda? Te queda volver a Dios, venir a Dios. Vas a pasar por momentos difíciles y aquí está la respuesta. ¿Cómo tenemos que actuar? Dice, venid a mí y descansad. Dice a partir del versículo 25. Versículo 25 dice así: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28 dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te encuentras en duda, ¿no? Si te encuentras en duda, te hago una pregunta, ¿no? ¿A quién acudir? Y mira, dice acá, ¿no? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. A veces el sabio y el entendido busca la razón, como dice la filosofía, el arjé de las cosas. Como dicen, ¿no? Los sabios dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? A todo, ¿no? Pero los niños se van al hecho de creer. Les dices algo, lo cree. Ahora dice, sí, Padre, porque así te agradó, ¿no? Ahora todas las cosas le han sido entregadas al Hijo, o sea, a Cristo, ¿no? Y nadie conoce, ¿no? Le fue entregada dice acá, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo ya vino acá, Cristo, y nosotros, ¿a través de cuál lo podemos conocer? A través de la palabra.
Dice que ¿quién puede conocer al Hijo? A quien el Hijo quiera revelar. Y el Hijo es todo amor. Si nosotros lo buscamos, lo hallaremos. Y ahí nos quitamos la duda. Y si estamos pasando sufrimiento y por ese sufrimiento dudamos, ¿qué dice así? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan el Bautista estaba aprisionado, pero él mandó a sus discípulos a consultar si era de Cristo. Y allí tal vez halló el descanso, porque dijo, entonces sí es el Cristo. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí? Jesús padeció, Jesús sufrió, le escupieron en la cara, echaron suerte sobre su ropa, lo desvistieron, lo azotaron y lo llevaron a la cruz, injustamente. ¿Y nosotros no padeceremos esas cosas? Podemos padecer esas cosas, pero eso nos enseñará a ser humildes. ¿Pero para qué? Para que más adelante nosotros tengamos descanso para nuestras almas. Aquí no termina la vida, sino que la vida continúa después de la muerte. Pero ¿se nos va a hacer difícil llegar hasta allí? Jesús dijo, ¿no? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Pero él lo recibió, porque Dios sabía que él lo podía soportar. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Les hago una pregunta. Cuando Esteban fue apedreado, ¿él acaso dijo, Señor, que caiga fuego sobre ellos, los que me están apedreando? No, sino que le dijo que los perdone, porque no saben lo que hacen. La misma frase que usó Jesús cuando estaba crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque el yugo de Dios es fácil de llevar y ligera su carga. Porque cuando nosotros no vivimos según la carne, vivimos en Cristo. Y cuando vivimos en Cristo podemos ver cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Cuando vivimos en Cristo no vemos el mundo terrenal, sino el mundo espiritual. Así como Esteban, que vio a Jesús a la diestra del Padre cuando estaba muriendo. Porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Entonces, el día de hoy, creo que esta palabra, o lo que el Señor ha puesto en mi corazón es de que nosotros quitemos todas nuestras dudas. Quitemos todas nuestras dudas y que nos confortemos en que si algún momento hemos tenido dudas, podemos venir a Él. Porque aún así, una persona como Juan el Bautista ha tenido dudas. Pero seamos como los niños que no en el sentido de su inmadurez, sino en el sentido de que los niños creen en lo que se les dice. Y también de que su yugo es fácil de llevar y ligera su carga, porque Dios es quien nos ayudará en ese camino. De que vamos a padecer, sí, porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde. Si nos toca llevar una carga, recibámoslo con gozo. Es difícil, pero sí, Dios nos va a ayudar en el camino. Así es, pues por este medio también les animamos, ¿no? Sea cualquier la circunstancia que estén atravesando o estemos atravesando, porque nosotros también atravesamos a veces ciertas circunstancias, pero el Señor nos dice en su palabra, ¿no? Que en ese tiempo nosotros acudamos a Él, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice su palabra, y Él nos dará ese descanso. Y confiar en Él, ¿no? De que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por las grandezas, por las maravillas que hacen tanto en nuestras vidas, pero como también su palabra lo revela, que Él es un Dios maravilloso. Así es que confiemos en Él, de que Él nos va a ayudar a llevar ese yugo si es que vivimos en comunión con Él y de acuerdo a su palabra. Yo sé que el Señor es bueno, nos ayuda en todo tiempo.
Así es, hermana Flor. Y gracias a Dios también por permitir tener este medio para poder compartir su palabra. Bueno, Amén. vamos a dar 3 glorias a Dios y así finalizar. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor Dios, que hemos compartido, Señor Dios, tu palabra, Señor Dios. Yo oro, Señor Dios poderoso, que esta palabra, Señor Dios, no vuelva vacía, sino que, Señor, esta palabra, Señor Dios, sea de confortación, Señor Dios, a las personas que estamos llegando, Dios. Gracias, gracias, Dios. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor Dios. Tú conoces la situación de cada persona y tú, Señor Dios, puedes ayudar a cada uno de ellos, Señor Dios. La gloria es a ti, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Tu nombre es exaltado, Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendiciones.